Amigo, hermano oyente, solamente queremos bendecirlos con una palabra que viene de parte de Dios. Bendiciones a todos. Estamos aquí con un fin para traerles palabras de aliento, palabras de ánimo y para saber radicar nuestro corazón, para quitar lo que estorba, para que Dios nos ayude a quitar lo que estorba más que nada. Ese es el fin, hermano, amigo oyente. Dios te bendiga. Solamente quiero poner una oración pequeña en las manos de Dios para que haga la obra en nuestras vidas. Padre bendito, Dios de gloria, Señor Jesucristo, permite, Padre, que este tema que vamos a llevar a cabo, Señor Dios, sea de bendición para mis hermanos, cada oyente, Señor Dios de gloria. No importando la edad, Padre Santo, Señor Jesucristo, solamente pedimos, Padre, que nos ayudes a tomar, Señor, cartas en este asunto importante que es tu palabra, poner en práctica palabra viva, Señor Dios, y hacer lo que tú nos mandas a hacer, Padre. Solamente aquí estamos, Señor Dios, para animar a nuestros hermanos, al amigo, al oyente que está escuchando estos temas. Te pido que sean de gran bendición a sus vidas y que sea, Señor Jesucristo, tú hablando a ellos y primeramente a nosotros, Señor. Padre, en el nombre glorioso de tu Jesucristo amado, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. En nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, aleluya. ¿Quieres que lea Sí, Éxodos? hermanos, solamente queremos iniciar con este pequeño sermón, esta palabra viva, porque hemos visto cosas que nos están queriendo perjudicar en nuestra vida espiritual. Y nomás acuérdate una cosa, en el tiempo que estaba Moisés queriendo Dios usarlo a él para la honra y la gloria de él, se pusieron muchas cosas que no estaban dejando que Dios obrara, pero como Dios es grande y poderoso, Él es el dueño de todo. Él mismo surge las cosas para que veamos cómo es su poder maravilloso y veamos su manera de trabajar en nuestras vidas. Es una de las bases que nosotros tenemos que entender. Y prácticamente donde proviene todo esto, hermanos, amigo oyente, es de lo profundo de nuestro corazón. Pongamos ojo, pongamos atención en estos acontecimientos que vamos a hablar. La verdad es muy importante, por eso es necesario que te quedes, porque espero que sea de mucha gran bendición a tu vida. Sí, amor. Vamos a leer el Éxodo 5, empezando al 1, para la honra y la gloria de Dios. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Exacto. Le estaban diciendo a un varón, a un hombre, que en sí era muy duro. Y más que nada, Dios... Moisés y Aarón, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, Moisés y Aarón eran unos hombres de Dios, el Dios poderoso, el Dios de Israel, el Dios que abrió el mar, sus meros que Dios estaba usando eran a esos dos varones, ¿me entiendes? Entonces, y antemano Dios ya le había advertido a Moisés que él iba a endurecer el corazón de Faraón para saber la capacidad que tiene, porque mira, una de las cosas muy importantes, llévatela en tu mente, Dios es el que hace todas las cosas. ¿Tú crees que no hizo aún a Faraón? Claro que sí, porque somos hechuras de las manos de Dios, pero aún así Él hace como Él le plazca, como es soberano. Y entonces continuamos diciendo, continúa mi esposa diciendo. Le dijo: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Era una fiesta que se tenía que celebrar. Quería que deje ir al pueblo, ¿verdad? Quería que dejara ir al pueblo para celebrar juntos. ¿Por qué tenía que dejar ir al pueblo? ¿Por qué? Porque era era un mandato, era algo que Dios anhelaba tener a toda unánime la gente para celebrarle
el honor a Él, a pero, Dios. Pero esa gente, ese pueblo estaba en esclavitud. Estaba estaba en cautiverio. Era una base de las cuales Dios quería tener compasión con ellos. ¿Me entiendes? Y por esa parte, Dios oyó su clamor. Dios escuchó el clamor de ese pueblo que estaba siendo esclavizado, maltratado, oprimido. Y en verdad, amigo, muchas de las veces es lo que acontece en nuestras vidas. Hay mucha gente ahora, hay mucha gente que se quiere tomar el papel de Faraón. No quiere dejar a Dios, no quiere dejar sus trabajadores, su gente a ir a adorarle a Dios. Y tienen en cautiverio. Lo tienen en esclavitud. Entonces, por esa parte, amigo, hermano oyente, si Dios nos ha hecho libres, ya no quiere que estemos en ese estado de esclavitud. Él ya no quiere, ya nos ha hecho libres por su poder, por su mandamiento, que Él hizo, el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Con esa finalidad Él lo hizo para que nosotros tuviéramos la libertad de adorarle. Mira qué bonito, qué maravilloso es, tomando Dios conciencia, tomando Dios compasión de la humanidad. Pero tristemente aún todavía siguen existiendo esos faraones que estaban desde hace años. Te pones a pensar. Cuando Dios te invita para celebrar, para gozarte, para que haya ese gozo, para que haya esa libertad, ese despojamiento de pecado, de maldad. O sea, te digas, ¿hasta dónde llega ahora lo que es la esclavitud? Lo que es, todavía sigue existiendo ese tipo de esclavitud en muchos patrones. Hay que pedir a Dios por ellos, amigo, hermano oyente. Y así como Satanás es como el faraón que quiere tener a la gente esclavizada, y aun cuando quieren salir, él no los quiere dejar ir. Exacto, mira. Él dice que son de él. Exacto, sí. Y mira, los tiene oprimidos. Sí, mira, es cierto, los tiene oprimidos. Pero mira, es cierto, se pueden desglosar varios factores de ese similarismo de faraones. O sea, como dice mi esposa, el que está en la droga, el que está en el vicio, el que está en el pecado, el que está haciendo lo malo, ese es un tipo también de esclavitud. Y ese es el enemigo que los quiere tener allí. Esclavizados. Que estén echándose a perder sus vidas. Eso es lo que el enemigo quiere. Y aún el trabajador, el patrón, quiere tener a sus trabajadores también como esclavos. O sea, te fijas, pero dando a la misma forma, es un solo patrón al cual te derivas, al cual te unes. ¿Me entiendes? Porque si el patrón está haciendo con la gente esclavitud, ¿es por qué? Porque está siguiendo el patrón del enemigo. Que no vayan a adorarle. Y viene siendo la misma rama, ¿me entiendes? Viene siendo. Entonces, nos pongamos a analizar en esas áreas importantes, que las cuales ya no tenemos que estar batallando. Si Dios, Él con su poder, Él te ha hecho libres, ha roto las cadenas, ha quitado los obstáculos, ha hecho grandes maravillas en tu vida, así como las hizo de abrir un mar para que la gente de esclavitud tuviera esa libertad. ¿Te fijas? Ahora Dios, en su grande amor, también nos brinda esa abertura de mar en nuestras vidas. ¿Cómo? Quitándote de esa esclavitud del pecado, de la maldad, de la droga, del alcohol, de cualquier síntoma de drogas, de vicios, ¿me entiendes? O sea, cualquier rama que sea del vicio. O sea, Dios, Él está presto para que nomás tomes tu pura decisión y decirle a Dios: Padre, aquí estoy. Entrego ante ti para que tú rompas, quemes, deshagas, desbarates toda esclavitud, todo pecado, toda maldad de la cual nos ha ido siendo oprimidos.
Pero tenemos que venir a Cristo y Exactamente. entregarle nuestra vida para que Él Exacto. pueda obrar en nuestra vida. Sí, al tomar tú la decisión es a donde vas a ir, a las plantas de mi Cristo. Y tomar esa enorme decisión. ¿Para qué? Para que Él haga la obra en tu vida, porque Él conoce tu situación. Él conoce en la esclavitud que tú estás, amigo. El sufrimiento. Exacto. Exactamente. No te sientas oprimido por tu propia cuenta. Toma esa decisión. Y nosotros como el pueblo de Israel hemos sido rebeldes, por eso nos va mal. Exactamente. Le queremos echar la culpa a Dios. Exactamente, pero es por nuestras decisiones que tomamos. Nuestro corazón duro. Exactamente, sí, porque es el corazón el cual se ha puesto empedernido, el cual se ha puesto duro y es donde Dios no trabaja. Dios no trabaja con un corazón arrogante, lleno de orgullo, lleno de cosas que estorban, amigo, hermano oyente. Entonces, por lo cual nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto, ¿sí, amor? Dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Te fijas? Casi nadie, amigo. Casi nadie. Él quiso el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en él. Si ese Dios lo formó a él, ¿te fijas? Al mismo Faraón, ese Dios lo hizo. ¿Y cómo se le ocurre decir? Nomás te pones a pensar. Cuando llega la rebeldía, la dureza de corazón, ¿qué es lo que decimos? ¿Y quién es ese Dios? Cuando si por Él estás hablando, de por Él estás comiendo, estás caminando, estás respirando, amigo, hermano oyente. ¿Te fijas? Hasta dónde llega el enemigo de poner ese tipo de dudas, de cosas. ¿Sí, mi amor? Dice el 2 todavía. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ya. Faraón no lo conocía. Allí ya empezó a endurecer. Allí ya empezó a obedecerle a Dios porque mismo Dios dijo que le iba a endurecer el corazón a él. Y ahora él ya lo está declarando lo que Dios está haciendo en este varón. Dijo, yo no conozco a Jehová. ¿Te fijas? Faraón dijo eso, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. La posición que él tiene. Es que ellos servían otros dioses, ¿verdad? Sí, ellos adoraban a otros dioses. Sí, pero cuando se les llega este presentamiento de este Dios verdadero, de este Dios real. Él va a conocer quién es Sí, Dios. sí, No lo conocía, exactamente. pero lo va a conocer. Eso es a lo que vamos. Y a mí me llamó mucho la atención porque estuve escuchando este mensaje y dije, wow, en verdad, cómo Dios hace las maravillas y uno se queda medio sorprendido. ¿Por qué? Porque no las ha vivido. Y cuando no las conoces, cuando conoces a Dios, cuando no te metes con Dios a escudriñar su escritura, su palabra, y no has tenido experiencias, se te hace complicado, amigo, hermano oyente. Se te hace difícil cuando Él nos habla, cuando Él nos llama, porque Él allí, aún a eso, nos está hablando a nosotros, a esta época, porque la palabra permanece, la palabra perdura hasta el fin. ¿Me entiendes? Entonces es parte de lo que nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto, amigo, hermano oyente. O alguien, amor, viene y te dice, ¿quieres aceptar a Cristo? Y ellos dicen, yo no creo en Dios, yo ni sé quién es. Exactamente. Pero ya cuando le explican, hay unos que sí creen y sí aceptan, otros siguen rechazando y endureciendo el corazón. Sí, y es que también muchas de las veces, ¿cómo les vamos a hablar? ¿Cuál es la forma para hablar de ese Dios verdadero? ¿Cuál es la identificación por lo cual tú les vas a identificar? ¿Cuál es la prueba donde ellos pueden creer? O sea, ¿me entiendes? Hay muchos factores de los cuales nosotros tenemos que desglosar poco a poco entendiendo la palabra de Dios. ¿Cómo? Sabiendo que Dios las maravillas que hace, si estás viviendo, es por Él. O sea, ¿me entiendes? Andas caminando. ¿Quién te dio la fuerza para caminar? Ahora, en una de sus palabras allí, mismo a Moisés le digo, ¿quién es el que hizo la boca? Antes de allí, mi amor, creo que es en el 2 o 3 del mismo. ¿Qué dice? Que quién fue el que hizo la boca. No sé si es un versículo. O sea, hay un versículo ahí donde dice que, porque dice que él era tartamudo, no podía ir a llevar el mensaje, decirle al faraón lo que iba a acontecer. Moisés sí. Y decía, aquí está. Y Dios mismo le decía, acuérdate
¿Cómo dice, amor? Y el Señor le dijo, Éxodos 4:11, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? ¿Te fijas? O sea, esas son características de las cuales tú puedes presentarles a ese Dios poderoso, amigo. ¿Te fijas? ¿Quién no es el que hizo en los ojos? El que vieras, el que hablaras. ¿Quién no es el que enmudece la boca? ¿Quién le enmudeció la boca a los leones cuando Daniel iba a entrar a los fosas? Dios, ese Dios, de ese mismo Dios te estoy hablando, amigo hermano oyente. De ese Dios que hace maravillas, que aún todavía no se han agotado y no se agotarán. Y sí, amor, en el que estábamos en el... Ok, dice el 3. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Como que dijo que por qué los distraen y no los dejan trabajar. Y luego dice, volved a vuestras tareas. Les dijo el faraón que vuelvan a trabajar al pueblo. A la esclavitud otra vez. ¿Te fijas? Que no se pongan muy felices porque no va a hacer caso a Dios y no los va a dejar ir. ¿Te fijas la ceguedad? O sea, ahora en el que estamos, en el 5. Era el 2, el 5. Ahora el 5. Okay. ¿Quieres que lea el 5? Ya habíamos pasado del 5 adelante. Este es el 4. ¿Por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas, le dijo el faraón. Ahora en el 5. Dijo también faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. 6. Y mandó faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, 7. De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Ahora más duro trabajo. Más duro, sí, exactamente. Más duro el trabajo porque se estaban multiplicando. Sí, lo que pasa es que ya se le había endurecido más el corazón a Faraón. Entonces ya les tenía que presionar con más fuerza. Porque como ya el Faraón ya le habían llegado a avisar de que dejaran a su pueblo adorarle